Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Antes de nada, querría excusar la asistencia de mi compañero José Luis Calvo Rolle, que como sabéis es el organizador de esta sesión y que bueno, por motivos pues, personales no ha podido estar presente ahora mismo. No obstante, esperamos que al final de la sesión pues, se pueda incorporar. Bueno, vamos entonces con la presentación del día de hoy, titulada Control inteligente de aerogeneradores, y que nos va a ofrecer nuestro compañero Jesús Enrique Sierra. Jesús estudió Ingeniería Electrónica e Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad de Valladolid y también el máster de Ingeniería de Sistemas y Control en la UNED. En 2019 finalizó su tesis en la UCM en aplicación de técnicas de control inteligente al modelado y control de UEVs. Actualmente es profesor ayudante doctor en la Universidad de Burgos en el Departamento de Ingeniería Electromecánica y anteriormente trabajó durante 15 años como ingeniero de hardware y software. Es coautor además de 30 publicaciones científicas, ha sido investigador principal en más de 15 proyectos de investigación también. Y su labor investigadora se ha centrado en el desarrollo y aplicación de técnicas de control inteligente al modelado y control de sistemas, principalmente relacionados con robótica y energía eólica, que es de lo que nos va a hablar hoy. Coordina además, por último, la unidad conjunta de investigación entre la Universidad de Burgos y ASTI Mobile Robotics en tecnologías aplicadas a vehículos autónomos, robótica móvil y AGV. Así que sin más, te cedo la palabra. Enrique, muchas gracias por participar. Todo tuyo. Muchas gracias. Antes de nada, muchas gracias a todos por la asistencia y muchas gracias a CEA por permitirme dar este webinario. Soy Enrique Sierra de la Universidad de Burgos y voy a hablaros sobre el control inteligente de aerogeneradores. Esto ya lo paso, que ya me has introducido. El contenido de la presentación es este. Primero realizaré una introducción al mundo de la energía eólica y a los aerogeneradores. Después pasaremos a ver ya el modelado y el control basado en redes neuronales. Una vez visto esto, estudiaremos distintas técnicas de control en aprendizaje por refuerzo aplicadas a aerogeneradores también. Y una vez visto esto, veremos algunas estrategias híbridas en las que se combinan estas técnicas anteriores de control inteligente con otras técnicas y finalizaré la presentación con unas conclusiones. El uso de las energías renovables es clave para poder cumplir los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Dentro de los objetivos que se pueden consultar en la página web, pues aparece el objetivo número 7, que es energía asequible y no contaminante. Y dentro de este objetivo número 7 podemos destacar dos subobjetivos importantes, que es de aquí a 2030 se debe aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas y también de aquí a 2030 debemos aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y tecnología relativas a la energía limpia. Dentro de estas energías limpias, la energía renovable y la energía eólica es una de las más importantes. Por eso es importante continuar investigando sobre estas energías. Además, la energía eólica es la segunda energía renovable más utilizada, seguida de la hidráulica. Aquí vemos en este gráfico desde 1965 hasta 2020 cómo han ido aumentando el aumento de las distintas energías renovables. La energía hidráulica o energía hidroeléctrica todavía sigue siendo la más utilizada, pero después de esta destaca la energía eólica, después de esta la energía solar y después pues, aparecen otras energías renovables. Además, algunos estudios apuntan a que esta tendencia creciente de la energía eólica pues, seguirá aumentando y, de hecho, se espera que de aquí a 2050 sea la principal fuente de energía. ¿Vale? Aquí en este gráfico de un estudio realizado por IRENA, se ve cómo van aumentando las distintas energías renovables, sobre todo las energías solar y la energía eólica, y la energía hidráulica poco a poco pues, se irá disminuyendo para dar paso a una mayor utilización de la energía eólica. Eso es lo que prevé este estudio. Por esto es necesario
investigar en la aplicación de técnicas de control avanzadas, dentro de estas el control inteligente, por ejemplo, porque nos enfrentamos a un problema que es un problema complejo, un problema multiobjetivo, no solamente necesitamos maximizar la potencia o estabilizar la potencia de los aerogeneradores, sino también reducir las vibraciones, etcétera. Es importante mejorar cada vez más, conseguir una alta eficiencia para las turbinas, reducir los costes de mantenimiento asociados a las vibraciones, la fatiga que se produce en los aerogeneradores, y también todo ello se debe garantizar con unas condiciones de seguridad. La capacidad de una turbina pues, depende de la velocidad del viento y principalmente de la velocidad del viento y del tamaño de las palas de la turbina. Esta expresión nos ayuda a identificar un poco los parámetros que están relacionados con la generación de potencia eólica. No es la densidad del aire, el área cubierta, el área que cubre las palas de la turbina. ¿Vale? Entonces, cuanto mayor el tamaño de las palas, mayor potencia vamos a poder generar. V es la velocidad del viento y después aparece un factor de potencia ahí que va a depender de las características específicas de la turbina. Aquí esta gráfica nos ayuda a entender un poco cómo funciona ese factor de potencia. Hay una potencia máxima, que es la que podríamos alcanzar, que es la potencia que puede dar el viento, que es cuando este factor de potencia es igual a 1. Después hay un límite aerodinámico, que es el límite de Betz, que es el límite máximo teórico que podríamos llegar a alcanzar con una turbina, que está limitado por ese límite aerodinámico, y después de eso, la potencia real que podemos conseguir de una turbina va a venir dada por este factor de potencia, ¿vale? Que normalmente se determina de forma experimental para cada turbina y va a depender de las características de la geometría de la pala, entre otras cosas. Dentro de estos aerogeneradores, pues es un problema de control, y como un problema de control podemos realizar diferentes acciones de control, podemos establecer distintas acciones de control. Una de ellas es la velocidad de generador. Bueno, y en función de las condiciones del viento en las que se esté encontrando la turbina, vamos a utilizar unas acciones de control u otras. Cuando aquí en este gráfico aparecen las distintas condiciones de viento estándar que nos vamos a encontrar con una turbina, la primera es cuando la velocidad del viento es inferior a un valor umbral y la turbina está parada. A partir de que se supera este valor umbral, se empieza a controlar la velocidad del generador, ¿vale? Controlando la corriente que está entrando al generador, inyectando un poco más de corriente, somos capaces de optimizar esta curva hasta alcanzar este punto óptimo de potencia y hasta que el viento alcance ese valor de velocidad óptima que estamos esperando. Una vez que se alcanza este valor, una vez que el viento supera este umbral, si no hacemos nada, si no frenamos un poco la turbina, la potencia seguiría subiendo, y entonces para conseguir estabilizar la potencia en torno al valor nominal de la turbina, lo que hacemos es cambiar el ángulo de la pala, ¿vale? Modificando este ángulo de pala, somos capaces de regular cuánto viento dejamos pasar más o menos viento. Si dejamos pasar más viento a través de la pala, entonces la turbina podríamos decir que se frena un poco y así se estabiliza la potencia, ¿no? Conseguimos estabilizar la potencia. Otra acción de control que se puede utilizar en las turbinas es el control del yaw, que es controlar, modificar la rotación que tiene la góndola de la turbina para hacer que la turbina se alinee con la dirección principal del viento. Visto esto, nosotros en esta presentación, aunque las técnicas de control que vamos a comentar se pueden aplicar a distintas acciones de control, la turbina, pues nos vamos a centrar en el ajuste del ángulo de pala. También es importante destacar que hay importantes diferencias entre las turbinas o aerogeneradores onshore y offshore, o los aerogeneradores terrestres y los marinos, ¿vale? ¿Qué diferencias hay principalmente? En los aerogeneradores terrestres, lo que sucede es que la orografía del terreno pues, hace que tengamos un menor viento disponible, una menor energía eólica disponible debido a la orografía del terreno,
y podemos extraer menos potencia. Cuando nosotros nos vamos y conseguimos irnos hacia el mar, estos problemas que tenemos por la orografía se reducen, tenemos mucho más viento disponible. Esto hace que podamos conseguir unas potencias mucho mayores. Para eso, como hemos visto, tendremos que irnos a unas turbinas mucho más grandes, pero conforme nos alejamos, pues también tenemos otros problemas, empiezan a aparecer problemas. Uno de los problemas es las condiciones meteorológicas, que son mucho más agresivas debido al viento, las olas. Estas condiciones son incluso peores cuando nos vamos a alta mar, ¿no? Tenemos dentro de las turbinas marinas, tenemos dos tipos de turbinas, unas que están cerca de la costa y se anclan directamente al suelo, aunque estén introducidas en el mar, pero están ancladas, y hay otras turbinas que están mucho más alejadas y son turbinas flotantes, en las cuales los problemas son todavía mucho más complicados, porque las vibraciones que se están produciendo se ha demostrado que pueden afectar a la estabilidad de la propia plataforma, ¿vale? El aerogenerador está flotando y está oscilando, puede estar oscilando en función de las olas, las corrientes que se produzcan aquí. Y claro, al alejarnos también, pues aparecen como contrapartida mayores costes de distribución eléctrica, instalación, y también los mantenimientos también son más costosos, todo pues porque nos tenemos que ir desplazar hasta allí a hacer el mantenimiento, o las condiciones son más agresivas y las operaciones de mantenimiento tienen que ser más frecuentes. Como hemos dicho, nos vamos a centrar en el control de pitch. El control de pitch es una tarea compleja, porque la dinámica del sistema es no lineal, más los parámetros son parámetros muchas veces desconocidos, y también está sometido a unas perturbaciones externas que podríamos denominar aleatorias a las debidas inclemencias meteorológicas. Son difíciles de controlar todas estas perturbaciones. Como hemos dicho, estas dificultades pues son aún mucho mayores en el caso de las turbinas eólicas flotantes o floating offshore wind turbines, debido a las condiciones meteorológicas agresivas, a las vibraciones, la fatiga, se produce una mayor fatiga, ya que estas vibraciones afectan a la estabilidad. Por todo ello, pues, podemos decir que las técnicas de control inteligente se van a presentar como un enfoque prometedor para poder modelar y controlar estos sistemas complejos. ¿Qué es el control inteligente? Pues el control inteligente emplea técnicas provenientes del campo de la inteligencia artificial, pueden ser las redes neuronales, que vemos aquí, un ejemplo de red neuronal, o lógica difusa, control difuso, y también empieza a utilizar cada vez más técnicas de aprendizaje por refuerzo. Y todas estas técnicas se las combina con diferentes estrategias convencionales de control. El control inteligente se ha empleado con éxito en el modelado y control de sistemas complejos como aerogeneradores, turbinas o vehículos autónomos. Por ejemplo, en otros trabajos nosotros lo hemos utilizado también pues, para controlar robots móviles, por ejemplo, o cuatrirrotores. Visto esta introducción, pasamos ya a ver el modelado y el control basado en redes neuronales. Y para eso pues, es interesante empezar diciendo que es una red neuronal, de forma general. Sabemos que hay muchas redes neuronales, muchas arquitecturas, pero en general podríamos decir que una red neuronal artificial va a servir para aproximar una función matemática con un conjunto de entradas a un conjunto de salidas. De forma general, van a estar formadas por una capa de entrada, un conjunto de capas intermedias, normalmente se las llama las capas ocultas, y una capa de salida. En cada una de estas capas pues vamos a tener un conjunto de neuronas, y la salida de las neuronas de cada capa se van a encontrar unidas con las neuronas de la capa siguiente. En las arquitecturas recurrentes, pues las neuronas de capas que están desde capas posteriores pueden estar unidas también con las neuronas de capas anteriores. Esto pasa en las arquitecturas recurrentes. Este concepto de arquitectura se puede ampliar bastante más, llegando a redes mucho más complejas, como las que pueden aparecer en las redes modernas que se emplean en Deep Learning, por ejemplo. Pero a nivel básico, cualquiera de estas, a nivel básico, nos podemos encontrar con una estructura similar a esta. El enlace entre cada dos neuronas va a tener asociado un coeficiente que se denomina peso. Cada neurona va a implementar una función matemática, como decimos,
pues puede ser cualquier función matemática. Si es un perceptrón, será un perceptrón, si una función de base radial será, o la función de activación que vamos a tener ahí va a poder ser diferente, pero en general podríamos decir, de forma general, es una función matemática, donde K es el número de neuronas que tiene la capa anterior, y entonces pues una neurona será una función de los valores que proporcionen las neuronas de la capa anterior, ¿no? Cada neurona además va a tener coeficientes, distintos coeficientes. Por ejemplo, los perceptrones tienen el umbral de activación o las funciones de base radial tienen los centros, pero en general pues podemos decir que tiene un conjunto de coeficientes. Además, cada capa puede tener un número de neuronas diferente, aunque todas las neuronas de la misma capa habitualmente son del mismo tipo, aunque tampoco es obligatorio. Podríamos tener neuronas diferentes en la misma capa. Además de esta arquitectura, de esta estructura, pues para que la red aprenda, después hay un algoritmo de aprendizaje que se encarga de ajustar los pesos de la red que hemos visto y los coeficientes de las neuronas para que la red implemente la función que nosotros estamos esperando. Le damos un conjunto de datos de entrenamiento, de valores de entrada, un conjunto de valores de salida, y somos capaces de entrenar a la red. Dependiendo del tipo de neurona y la estructura de la red, pues vamos a encontrar con redes de base radial, perceptrón, multicapa, etcétera, y hay muchísimas arquitecturas diferentes de redes. Entonces, ¿cómo podemos utilizarlo para modelar aerogeneradores o turbinas? En nuestro caso, entre todas las variables que intervienen en la turbina, podríamos destacar algunas que son interesantes desde el punto de vista de control. Una es la velocidad del viento, porque afecta a la potencia de la turbina, el pitch también, porque hemos visto, a la potencia, porque somos capaces de regular el ángulo de la pala, y como variables de salida nos interesan, variables controladas, en este caso nos interesa la potencia de salida, la velocidad del generador, el par que va a aparecer en el generador, y en las turbinas, sobre todo en las flotantes, nos interesa minimizar el desplazamiento de la torre, que es el TTD, Total Tower Displacement. Entonces, ¿cómo podemos entrenar una red neuronal utilizando estos datos? Partimos como conjuntos de entrada el pitch y la velocidad del viento. Con esto definimos distintos vectores de entrenamiento, de tal forma que somos capaces de relacionar en cada instante de salida de tiempo la potencia en un instante de salida con lo que haya pasado a la potencia en los instantes de salida anteriores y a las señales de entrada en los instantes de salida anteriores, es decir, el ángulo de la pala y a lo que haya pasado al viento en los instantes de tiempo anteriores. Y con esto relacionamos un vector para cada instante de salida en un instante. A lo de salir en un instante relacionamos un vector de entrenamiento, y eso lo pasamos por un algoritmo de entrenamiento y somos capaces de encontrar esa función que relaciona las entradas con las salidas. Si hacemos esto, aquí mostramos un ejemplo en el cual estamos modelando, obteniendo modelos con redes neuronales de la velocidad angular del rotor y del viento y de la potencia de salida del aerogenerador, utilizando para ello como datos de entrada la velocidad del viento y el ángulo de la pala. Aquí en este ejemplo, pues mantenemos la velocidad del viento fija, y después hacemos ovular el rotor, la señal azul que vemos aquí, y vemos que la red neuronal pues, es capaz de aproximarse bastante bien a esa velocidad angular del rotor. En este caso, estos datos los hemos obtenido, no son datos cogidos de un aerogenerador real, sino son datos que obtienen los modelos, el modelo FAST, que es una herramienta que se utiliza bastante potente, que se utiliza para para construir modelos de diferentes turbinas, considerando las condiciones aerodinámicas, tanto del aire como las olas marinas, etc. Lo que pasa es que esos modelos son muy complicados, muy complejos, y tienen una complejidad computacional bastante alta,
Con las redes neuronales lo que nos está ayudando, estamos dando pasos hacia poder reducir la complejidad computacional de esos modelos y poderlas introducir, por ejemplo, en un controlador. Aquí vemos otro ejemplo en el cual, si antes habíamos hecho saltos en el pitch, aquí lo hacemos un poco diferente, fijamos el pitch a un valor, al valor 0, que es el valor en el cual conseguimos la potencia máxima. ¿Vale? Si a 0 conseguimos la potencia máxima y a 90 grados conseguiríamos la potencia mínima, y vamos dando unos saltos en el viento. Entonces lo que observamos a la salida es que conforme vamos dando saltos en el viento, la velocidad angular del rotor va aumentando y también va aumentando la velocidad de la potencia de salida. En estas gráficas también podemos observar cómo el modelo entrenado con la red neuronal pues sigue bastante bien al modelo, a los datos proporcionados por FAST. En este caso hemos utilizado redes recurrentes como las redes que había comentado anteriormente. Bueno, pasamos ya al centrarnos, hemos visto el modelado, pasamos a centrarnos en el control. ¿En qué se basa el control de pitch? En el control de pitch, las variables controladas interesantes en una turbina son la potencia de salida, Pout, y la velocidad angular del rotor. Otras variables que nos podría interesar controlar podrían ser, por ejemplo, el desplazamiento de la torre, en el caso de que nos encontremos con un aerogenerador flotante que esté oscilando en el mar y queramos reducir esas vibraciones, ¿no? Normalmente lo que se suele controlar es la velocidad angular del rotor, aunque nosotros en estas presentaciones y en las propuestas que hemos realizado y veremos después, nos vamos a centrar en el control de la potencia de salida directamente. Como variables manipuladas vamos a tener el ángulo de pitch, ¿vale? Podemos regular este ángulo de pitch, cambiamos el ángulo de la pala y con eso podemos ajustar la potencia para lograr estabilizar la potencia en torno al valor nominal de la turbina, que es lo que estamos buscando. Y como perturbaciones, pues vamos a tener el viento, que no le podemos controlar, no podemos hacer nada con él. Y además, pero una de las lo que es interesante del viento es que sí que podemos intentar medirlo. Tenemos sensores, anemómetros, etcétera, que nos pueden dar información de ese viento. Pero hay otras perturbaciones que son mucho más difíciles de medir, que van a afectar también a cómo se está comportando la turbina, que son muy difíciles de medir, como pueden ser las olas, las corrientes, las mareas, y a esto les vamos a todo esto que no podemos medir fácil, lo vamos a introducir en un término que llamamos perturbaciones, ¿sí? O disturbance. Sí, no tengo cámara. Pasamos a ver ya, visto esto, pasamos a ver ya el primer control basado 50, 10.200, ¿ves? Ahí está. En redes neuronales. Eso es la perfumería. ¿Te montaste? Sí, sí. Por favor, alguien que apague el micrófono, si puede ser. Vale, sigo. Bueno, en este control directo basado en redes neuronales, lo que vemos es que tenemos, como decíamos, tenemos el aerogenerador que va a recibir el pitch de referencia, controlamos el ángulo de la pala, estamos midiendo la potencia de salida y hacemos que la potencia de salida sea igual a una potencia de referencia que nosotros estamos buscando. Con eso generamos una medida del error de potencia que estamos obteniendo, calculamos la derivada y la integral de ese error de potencia. Por otro lado, para poder utilizarlo en las redes neuronales es interesante ajustar los errores, las señales de entrada que estemos introduciendo a los rangos de entrada, al mapa de entrada que tengamos en la red. Para hacer eso, para poder ajustarlo al rango de entrada, pues aquí en este caso lo pasamos por unos saturadores y así conseguimos ajustarlo al rango de entrada para hacer que los valores de error y la derivada del error no se salgan de los valores recomendados de entrada a esa red. La red genera un pitch de referencia y bueno, estamos generando un pitch sobre la mitad del ángulo de la turbina. Si tenemos 90 grados, que es el recorrido completo de 0 a 90 grados, lo situamos en 45 grados, entonces la red genera ese pitch
ese ángulo de referencia que nos falta para ir desde 45 hasta 0 o desde 45 hasta 90. Entonces genera un valor que es menos más 45 grados, podríamos decir. Y así podemos recorrer ese campo completo, ese rango completo de 0 a 90. Es el valor de salida de esa red, de esa resta, pues lo llevamos a un saturador también para evitar que se salga de 0 a 90, para ajustarlo al rango. Y esta red, lo que es interesante es que tiene un algoritmo de aprendizaje que va ajustando los pesos y los coeficientes de la red que hemos visto para hacer que, que el error de potencia que estamos consiguiendo cada vez se haga más pequeño. Y eso lo va a hacer a través del algoritmo de aprendizaje. Vamos a ver el algoritmo de aprendizaje por qué consigue esto. En este caso, los pesos de la red normalmente se representan con el término W, ¿vale? Este término es V de weights. Entonces, los pesos se actualizan con una señal que consta de los valores que hemos visto anteriormente de potencia de error, derivada del error y la integral del error. Es parecido a un PID, pero es una forma en la que nosotros estamos introduciendo la señal de error en el algoritmo de aprendizaje para ajustar esos pesos. Los pesos se van a ajustar en función también de la distancia que tengamos de la neurona. Cada neurona va a estar colocada en una posición en el rango de entrada en función de la posición que esté esa neurona, pues se va a ajustar los pesos. Si las neuronas están más lejos, pues los pesos el ajuste de los pesos es bastante menor porque la contribución de esa neurona a la salida es menor. La localización de los centros de las neuronas va a determinar esto, cómo estamos mapeando ese espacio de entrada entre de error de potencia y derivada del error de potencia, ese es el espacio de entrada con el ángulo que obtenemos a la salida. Entonces, hay varias formas de hacerlo y en este ejemplo lo hemos hecho de una forma equidistribuida. Entonces, nuestra red tiene colocados todos los centros de las neuronas. En este caso es una red de funciones de base radial. Se podría hacer con otro tipo de redes también. Todos los centros de las neuronas están equidistribuidos y ajustaríamos el peso en función de la distancia que haya entre la posición actual, entre el error actual y esa posición entre el error y la derivada del error con el valor que tengamos nosotros. Bueno, aquí vemos algunos ejemplos en los cuales los pesos de la red se modifican. Aquí vemos los pesos de la red antes de que la red esté entrenada. Todos los pesos son fijos, tienen el mismo valor, los pesos de esa RBF, y este sería el ángulo de salida que nos proporciona esa red antes de ser entrenada, ¿no? En este caso lo estamos entrenando con una señal de tiempo, con una señal de viento aleatoria. Como veremos más adelante, en otros ejemplos hemos probado con otro tipo de señales, sinusoidales, etc. Una vez que se ha entrenado, lo que se ve es que estos pesos que están constantes pues se deforman y se comban para conseguir una función de salida. Y a la derecha obtenemos, lo que vemos es el pitch, el valor angular de la pala que se obtiene para cada uno de los valores de entrada. Nuestros valores de entrada, como hemos dicho, están formados por el error de potencia y la derivada del error de potencia. En este ejemplo vemos un ejemplo en el cual se está controlando una turbina de 7 kilovatios y la potencia que se obtiene con este controlador neuronal, pues conseguimos estabilizar bastante bien el valor de potencia de salida respecto a esa potencia nominal. Esto no sucede en la primera iteración, sino que es necesario realizar bastantes iteraciones. A lo largo de las iteraciones conseguimos que ese error
se vaya reduciendo y se ajuste. Esa variación del error cuadrático medio que tenemos en el error de potencia de salida conforme van pasando iteraciones se aprecia en esta gráfica. Claro, depende del número de neuronas que estemos utilizando, pues la posibilidad que tenemos para manejar esa función y hacer que se adapte mejor es mayor. Y entonces vamos viendo cómo conforme aumentamos el número de neuronas, aquí aparece el número de neuronas de la red, conforme aumentamos el número de neuronas, la velocidad de crecimiento del error cuadrático medio aumenta y es mayor, ¿vale? Hasta que llega al momento en el cual a partir de un número de neuronas pues la red ya no aprende mucho más y no conseguimos ninguna ventaja con aumentar el número de neuronas mucho más allá. Es otro de los aspectos que hemos estado trabajando a través de las redes neuronales para controlar los aerogeneradores, es poder mejorar un controlador mediante estimadores neuronales de viento. Si antes hemos visto que los modelos en las redes neuronales nos permiten obtener modelos de la turbina, también nos pueden ayudar a tener un modelo del viento efectivo que se está produciendo en la turbina. ¿Por qué es esto interesante? Es interesante porque disponer de información sobre el viento es clave para analizar el rendimiento de una turbina y poder mejorar su control. Normalmente vamos a encontrar diferentes bases de datos que nos van a proporcionar esta información, como la media. Normalmente lo que nos dan es la media de la velocidad del viento a lo largo del tiempo. Sin embargo, pues en algunos casos puede ser que esta información no sea del todo fiable, sobre todo en el caso de las turbinas flotantes. Porque, entre otras cosas, porque las medidas del viento normalmente se hacen en tierra firme y pueden ser muy diferentes a las que se van a obtener en alta mar. Además, por otro lado, si tenemos sensores anemómetros en alta mar y podemos medir el viento, pues las condiciones ambientales extremas que se van a producir, como las mareas, las corrientes y las olas, nos van a hacer que van a distorsionar las medidas de viento que estamos obteniendo por los sensores y vamos a hacer que el viento efectivo que está realmente produciendo una potencia va a ser diferente que el que nosotros estamos midiendo con los sensores. Entonces, es interesante para esto utilizar redes neuronales que nos puedan ayudar a estimar el viento efectivo en el aerogenerador y después poder emplearlo en los controladores. Aquí vemos un ejemplo de un controlador en el cual está formado por una tabla de búsqueda y un PID. En este caso tenemos a cada viento, en función del viento que tengamos, viento medio, pues asigna un ángulo. Entonces tengo este viento, tengo este ángulo de pala, tengo este viento, tengo este otro ángulo. Y respecto, como esta relación entre vientos y ángulos no es perfecta, se puede establecer de forma empírica y hacer pruebas, pero como normalmente no es perfecta, se puede complementar a este controlador con un PID que realice un ajuste fino de ese error de potencia para conseguir que la potencia finalmente se estabilice. Este controlador, aparte del controlador de aquí, por tanto, necesita el viento. Entonces, como necesita el viento, disponer de una medida de viento efectiva pues puede ser interesante respecto a una medida de viento estándar, ¿no? Aquí nosotros vemos que este viento sería el viento que estamos midiendo con los sensores, pero realmente ese viento está afectado por unas perturbaciones que hacen que el viento efectivo que entre en la turbina sea diferente que el que nosotros estamos midiendo. Entonces, el estimador neuronal de viento nos puede ayudar a identificar ese viento efectivo que está entrando en la turbina. El estimador neuronal de viento, para eso, utiliza valores de la velocidad angular del rotor, la derivada de la velocidad angular, la corriente y también el ángulo de la pala. Y con eso obtiene la velocidad del viento real y obtiene una estimación. Este es un ejemplo. Hay otros ejemplos, por ejemplo, en este controlador también está utilizando, en este caso, estábamos utilizando un estimador neuronal, esta red utilizaba Deep Learning. En este caso, estamos utilizando una red que sí que utiliza Deep Learning
para mejorar un controlador que en este caso tiene basado en lógica difusa. Este controlador basado en lógica difusa pues, recibe el viento medido por el estimador y recibe una potencia. Recibe la potencia de referencia y recibe la potencia de la turbina. Con esto calcula el error y en función del error y el viento asigna un ángulo de pala específico. Entonces, en este caso, el estimador neuronal con Deep Learning nos proporciona ese viento estimado que utiliza el controlador. Y este viento es diferente del viento que mide la turbina, ¿vale? Que este viento de aquí, que mide los sensores. La turbina estaría afectada por el viento que mide los sensores más las perturbaciones. Bueno, aquí vemos un ejemplo de ese estimador neuronal. El estimador neuronal está compuesto, en el caso en el cual el estimador neuronal está formado por redes neuronales que utilizan Deep Learning. Tiene un sensor virtual que nos ayuda a hacer una estimación de ese viento efectivo. Y después tiene las redes neuronales que nos proporcionan información, nos ayudan a predecir el viento que se va a producir, ¿no? Entrenando las redes, como hemos estado viendo anteriormente, en el cual a cada instante de salida le estamos correspondiendo un conjunto de señales de entrada o vectores de entrada con los instantes de tiempo anteriores, con el valor de salida en los instantes de tiempo anteriores. Con eso podemos entrenar una red que nos va a identificar, nos va a intentar predecir, en este caso, el viento futuro que se va a producir en la siguiente iteración o en las n iteraciones que nosotros queramos, y también el viento que se va a producir, el viento efectivo que se está produciendo actualmente en la turbina. Esta predicción y esta estimación las podríamos combinar y con esto podemos obtener un viento que podemos llevar al controlador. La importancia que demos nosotros al viento actual que se esté produciendo respecto al viento efectivo, pues la podríamos modular en función de estos parámetros que estamos utilizando aquí. Aquí vemos un ejemplo en los cuales se está utilizando, tenemos una señal de perturbación sinusoidal, el viento es constante y se aprecia cómo la potencia de salida va a estar afectada por esa perturbación sinusoidal. Como vemos, el valor de potencia cuando el ángulo de pala se fija a 0 es mucho mayor que el valor de potencia cuando el ángulo se fija a 90 y se aprecia perfectamente ese comportamiento sinusoidal. Además, en esta gráfica también se está mostrando el valor que obtenemos cuando utilizamos el controlador difuso utilizando los valores del sensor, que es los valores de la línea verde, y en los valores de la línea morada son los valores de potencia que obtenemos cuando estamos utilizando el viento que está proporcionando el estimador neuronal. Y se puede apreciar cómo los valores, el error que se obtiene cuando utilizamos el estimador neuronal, en este caso son menores que cuando utilizamos los valores medidos de viento por el sensor. Esa diferencia entre valores de viento medidos entre valores de potencia que obtenemos cuando utilizamos el viento medido o el viento estimado, pues va a depender del periodo que tenga la perturbación, del tipo de perturbación. Entonces, se han hecho varias simulaciones en las cuales se ha comprobado cómo conforme se va aumentando el periodo de la perturbación, los valores que nos proporciona el viento medido, pues los valores de potencia, el error cuadrático medio de esa potencia, son menores que los valores que obtenemos de error cuadrático medio cuando utilizamos los valores de viento medido. Además, esto se ha realizado para distintos vientos con distintos perfiles, velocidades constantes, aleatorias, sinusoidales, rampas, dientes de sierra, señales cuadradas, etc. Y para casi todos los valores de media,
los vientos que estamos, el valor de potencia que estamos obteniendo, o en este caso estamos pintando el error cuadrático medio, el error cuadrático medio que conseguimos con el estimador neuronal son menores que los que conseguimos con los valores medidos. Bueno, visto ya el control basado en redes neuronales, pasamos a ver otras técnicas diferentes que son basadas en aprendizaje por refuerzo. ¿Qué es el aprendizaje por refuerzo? El aprendizaje por refuerzo es una técnica del campo de la inteligencia artificial que imita la forma en la que los humanos aprendemos a realizar tareas mediante recompensas que refuerzan nuestra conducta. Aquí aparecen normalmente tres elementos. Va a aparecer un entorno, un agente y un intérprete. El agente, considerando el estado del entorno y las recompensas obtenidas previamente, va a seleccionar la acción con la cual estima que va a obtener una mayor recompensa. Esa acción produce un cambio en el entorno, el intérprete observa el efecto de la acción y proporciona información al agente sobre el nuevo estado y la recompensa a la última acción ejecutada, cerrando así el lazo de control. Muchas veces el intérprete y el agente se sobreentienden que están implementados en el mismo entorno, por el mismo controlador, por el mismo ordenador, lo que sea, pero normalmente estos tres elementos siempre son necesarios. La relación entre el estado actual y la acción a ejecutar para maximizar esa recompensa que nos está proporcionando el entorno se suele denominar política, de tal forma que es una función matemática también que relaciona los estados con las acciones que vamos a ejecutar. Esa relación puede ser discreta, entonces el conjunto de estados y el conjunto de acciones son discretos, o puede ser continua si los estados y el conjunto de acciones son continuas. Si la política es discreta, normalmente esa relación entre estados y acciones se va a implementar mediante una tabla, y si es continua, lo habitual es utilizar una red neuronal. También existe una opción intermedia en la cual hay estados continuos y acciones discretas, y también para ello implementamos una red neuronal. Las entradas serían los estados y las acciones serían el conjunto de posibles acciones discretas que podemos ejecutar. Visto esto, pasamos a ver ya el control directo basado por aprendizaje por refuerzo, ¿vale? Para ello, pues como hemos visto antes, tenemos la potencia de salida, calculamos el error de potencia, tenemos la derivada del error de potencia. Con esto calculamos un estado. Tenemos una medida de cómo nos estamos alejando de ese error de potencia, de esa potencia que nosotros queremos mantener. Con eso calculamos un estado que lo llevamos a la agente, que hemos visto. Por otro lado, con el error y la derivada del error también podemos calcular una recompensa. Ese cálculo de recompensa se utiliza en un mecanismo de actualización de política, que después veremos que hay varias opciones para actualizar esta política, la relación entre los estados y las acciones. Y finalmente, aquí en este caso este ejemplo está implementado con una tabla, aunque podría utilizarse una red neuronal perfectamente también, si las acciones fueran continuas o los estados de entrada, fueran continuos. Aquí en este caso, pues si tenemos, por ejemplo, lo hacemos con una tabla, pues tenemos cada ángulo de pitch que podamos tener es una de las acciones que puede ejecutar este agente y es una de las columnas que va a tener nuestra tabla. Si tenemos una tabla, tendríamos tantas filas como estados y tantas columnas como acciones podamos ejecutar. Entonces el agente va a buscar cuál es la acción que maximiza la recompensa futura para escogerla, con el estado, teniendo en cuenta el estado actual. Hay diferentes opciones para calcular la recompensa y en función de cómo calculamos la recompensa vamos a obtener distintas velocidades de convergencia y el comportamiento del algoritmo va a ser diferente. Hay por ejemplo, que podremos utilizar el error de potencia, de tal forma que si el error es 0, le otorgamos la máxima recompensa, si el error es máximo, le otorgamos una recompensa 0, o podemos utilizar también la derivada del error de potencia. Si el error y la derivada tienen signos opuestos, eso significa que yo me estoy acercando cada vez más a ese valor de potencia que yo quiero conseguir. En cambio, si el error y la derivada tienen el mismo signo, significa que me estoy alejando. Entonces, eso significa que
me estoy alejando y como me estoy alejando tengo que castigar al sistema asignándole una recompensa diferente. Podríamos asignar una recompensa negativa. Si le premio, podría asignarle recompensas positivas y si le castigo, podría asignarle recompensas negativas, si le castigo. También podemos utilizar la inversa del error del cuadrático medio que se está produciendo, de tal forma que si tenemos un error cuadrático medio 0, asignamos la máxima recompensa y si obtenemos un error cuadrático máximo, asignamos una recompensa 0. Estas recompensas además se van a poder combinar, podemos multiplicar, por ejemplo, el error de esta recompensa asociada a la posición con esta recompensa asociada a la velocidad, las podríamos multiplicar y también podríamos considerar vibraciones en la recompensa u otras señales que realmente queramos conseguir controlar y reducir, ¿no? Es decir, lo que queramos, las señales que intentamos controlar, de alguna forma las vamos a tener que introducir en la forma en la que medimos las recompensas. Existen además diferentes formas para actualizar la política. Por ejemplo, podemos utilizar la última recompensa, de tal forma seleccionaríamos la acción cuya última recompensa fue mayor, podemos sumar todas las recompensas previas, seleccionaríamos la acción que hasta el momento ha dado una mayor recompensa acumulada, podríamos calcular el promedio de todas las recompensas, es decir, la acción que hasta el momento ha dado una mayor recompensa media, y o también uno de los métodos más utilizados es el Q-Learning, que considera un factor de descuento este valor y una tasa de aprendizaje, de tal forma que consideramos, teniendo un estado, el estado actual, vemos cuál es el estado siguiente y calculamos la acción que proporciona, que prevemos que va a proporcionar un máximo valor de recompensa para el próximo estado y eso lo utilizamos nosotros para actualizar la tabla. Además, la selección de acciones, normalmente cuando hemos dicho aquí que estamos seleccionando la acción que obtiene la mejor recompensa, muchas veces no se hace así, sino que se utiliza una política de Epsilon Greedy en la cual se aplica una probabilidad en la cual, pues, con un porcentaje seleccionamos una acción al azar y con otro porcentaje seleccionamos la mejor acción que conocemos hasta el momento. De esa forma conseguiremos explorar el espacio de estados y no dejar posibles acciones sin explorar. Bueno, aquí vemos un ejemplo en el cual hemos utilizado este controlador con aprendizaje por refuerzo y vemos cómo es capaz también de estabilizar la potencia de salida y vemos cómo también, igual que pasaba con la red neuronal, ese controlador no aprende de golpe, sino no le ponemos en la primera iteración conseguimos reducir el error cuadrático medio al máximo, sino que necesitamos ejecutar distintas iteraciones para ver cómo ese error cuadrático medio cada vez se va haciendo más pequeño. Y en función de la política que utilicemos, en función de la técnica que utilicemos para actualizar las recompensas y en función de la recompensa que estemos utilizando, pues la velocidad de crecimiento de ese error cuadrático medio va a ser diferente. Y podríamos decir que se tienen que acompasar de alguna forma la técnica en la que utilicemos para actualizar la política con las recompensas que estamos utilizando. Pasamos a ver, para finalizar, algunas estrategias híbridas en las que estamos trabajando, en las que hemos probado a combinar las técnicas que hemos visto anteriores de redes neuronales y aprendizaje por refuerzo con otras técnicas. Por ejemplo, en este caso, combinamos una tabla de búsqueda que nos asocia un viento con un ángulo de pitch, lo combinamos con el controlador neuronal que hemos visto anteriormente. Esta tabla, a través de una tabla de búsqueda, conseguimos un valor más o menos bueno de pitch, pero lo que podemos hacer es que con la red neuronal conseguimos aprender a mejorar, podríamos decir, esa tabla. Los valores de ángulo que nos proporcionan esa tabla de búsqueda, pues conseguimos mejorarlos, adaptarlos para que se aprenda a conseguir estabilizar la potencia. Además, también se ha observado cómo, independientemente de la tabla que utilicemos, la tabla nos ayuda a reducir los tiempos que se necesitan para que la red aprenda
Y si nos equivocamos al hacer la tabla, pues tampoco pasa nada, porque la red, aunque poniendo una tabla al contrario, la red es capaz de aprender la tabla buena, por muy mal que la pongamos la tabla, ¿no? Otro ejemplo en el que lo estamos utilizando, pues también lo podemos combinar, igual que lo hemos combinado hemos combinado la tabla de búsqueda con un controlador neuronal, podríamos combinarlo de una forma sencilla con el controlador basado en aprendizaje por refuerzo que hemos visto anteriormente. Y otra forma, otras posibles combinaciones es con un PID. Nosotros podemos, con el aprendizaje por refuerzo, con el controlador que hemos visto con aprendizaje por refuerzo, que utiliza el viento, el error de potencia y la derivada del error de potencia para calcular el estado, podemos asignar un ángulo de pala, podríamos decir aproximado, bastante bueno, podemos aprender a asignar ese ángulo. Y mientras se realiza ese aprendizaje, al principio, para no elegir cualquier valor que pueda funcionar muy mal, pues el PID nos ayuda a limitar un poco esos errores que podamos tener al principio durante el aprendizaje de los valores buenos del ángulo de pala. Y igual que se ha combinado esta forma, hay otra forma en la cual se puede combinar, que es también bastante habitual, igual que la anterior no es muy habitual, esta sí que es habitual, para combinar aprendizaje por refuerzo con PIDs, en la cual la técnica de aprendizaje por refuerzo lo que nos hace es ajustar los valores de las constantes del PID. Tenemos un PID ajustado, el PID, el ángulo central es 45 grados y respecto a ese ángulo central, pues la desviación positiva o negativa nos la ajusta el PID, pero los constantes del PID las conseguimos aprender a través del aprendizaje por refuerzo, que nos relaciona el viento, el error y la derivada del error con las constantes del PID que se tienen que aplicar en cada momento. Hay otras técnicas en las cuales se combina, en vez del actuador, la política, generar las tres constantes a la vez, pues tenemos un sistema de aprendizaje por refuerzo, un agente para cada una de las constantes. Es otra de las opciones. Como conclusiones, hemos visto cómo la investigación aplicada al control de aerogeneradores es necesaria. Se han propuesto diferentes técnicas de control inteligente aplicadas al control de turbinas eólicas. Nos hemos centrado en el control neuronal y en el aprendizaje por refuerzo. Se han propuesto también diferentes estrategias híbridas y como trabajos futuros pues podemos destacar que estas técnicas que hasta ahora hemos estado validando en simulación, sobre todo con FAST, pues pretendemos validarlas con aerogeneradores reales. Y otro de los trabajos futuros en los que nos vamos a centrar es en conseguir el control simultáneo de potencia y de las vibraciones, que es algo que se necesita especialmente en las turbinas flotantes marinas. Pues hasta aquí, nada más. Muchas gracias por su atención. No sé si tienen preguntas. Bueno, muchas gracias, Enrique, por la presentación. Disculpa por haberme incorporado tarde, pero bueno, me surgió un contratiempo y ha quedado usted en mi lugar. Te pido disculpas por ello de nuevo, ¿vale? Pues nada, ahora abrimos un turno de consultas, intervenciones en relación a la charla. Aquí en el chat hay una pregunta que hace a Espinal, que dice cómo determinaron el número de capas ocultas y neuronas por capa para obtener una salida satisfactoria. Pues ahí se hizo por aprendizaje por prueba y error, hicimos. En este caso, por prueba y error, sí. ¿Alguien que tenga alguna consulta o pregunta, vamos, que se sienta libre de abrir el micrófono e intervenir personalmente? No sé, Enrique, si puedes acceder tú al chat porque hay unas preguntas. Si quieres, bueno, a ver. Bueno, sí, a ver. Bueno, mira, dice, te lo digo yo, ¿es posible
que explique más profundamente sobre la idea de modificar directamente los pesos de la red neuronal, como se ha planteado en el primer ejemplo con el error, derivada integral en vez de optimizar para que se parezcan a los datos introducidos vistos automáticamente a través del loss. Pues no se plantea. Sobre esto. Bueno, aquí normalmente en las redes neuronales normalmente se ensayan teniendo en cuenta como hemos comentado antes, unos vectores de entrada y unos vectores de salida. En este caso, a eso se le llama aprendizaje supervisado. En este caso no podemos utilizar aprendizaje supervisado porque no sabemos exactamente cuáles son el ángulo de pala que necesitamos. Si supiéramos cuál es el ángulo de pala que necesitamos, podríamos utilizar un algoritmo de aprendizaje estándar como los que aparecen comúnmente en MATLAB. De todos modos, ese algoritmo de aprendizaje estándar, más utilizado para la propagación, el algoritmo de propagación hacia atrás, se parece bastante a esto. Se parece, sobre todo en el caso en el que utilicemos una red de funciones en base radial, es muy parecido a esta actualización. La actualización es muy parecida. La diferencia es que en ese caso, cuando hay aprendizaje supervisado, esto, lo que tenemos aquí, es el error. Es el error que tenemos entre la salida de nuestra red y el target que estamos poniendo, la salida de la red esperada, la que estamos buscando. Y con eso lo que estamos consiguiendo al final es, a través de iteración tras iteración, lo que conseguimos es reducir esto. Lo que conseguimos es lo que conseguimos que esto eliminarlo, es lo que tendemos a hacer que esta parte que tenemos aquí sea cero, gracias a la forma en la que funciona el algoritmo de aprendizaje, esta actualización de pesos. Como aquí no tenemos esa salida esperada, no podemos hacer esa salida esperada, pues la idea que había detrás de esto es decir, bueno, pues, si utilizando un aprendizaje supervisado lo que conseguimos es reducir esto que tenemos aquí, ¿por qué no vamos a añadir una señal de error que queramos reducir nosotros y la vamos a introducir aquí también? Pues un poco va ahí, ¿no? Por eso va en esta línea, es decir, nosotros queremos reducir la señal de error y no solo la señal de error, sino el comportamiento que tiene esa señal de error, ¿no? Podemos un poco ajustarla, decir, bueno, pues el error estático, la variación de ese error y el error acumulado. Queremos que se comporte de una forma y queremos esto reducirlo todo lo que podamos a cero, si fuera posible. Entonces, al hacer esto, conseguimos, con esta actualización de pesos similar a la que se utiliza para actualizar los pesos en el RDF, reducir esta parte que tenemos aquí. Esa es un poco la idea que hay detrás de esa actualización de pesos. No sé si he contestado a esa pregunta o... Muy bien, yo creo que sí. Hay dos intervenciones. Efectivamente dice que sí, que le ha quedado claro. Hay dos intervenciones en el propio chat también en relación a si se va a facilitar la presentación. Bueno, decir que los webinars, una vez que se han acabado, que se finalizan y se editan, se suben a un canal de YouTube que es propiedad de CEA, del Comité Español de la Automática. Y que ahí, pues que en breve, pues que tendréis a vuestra disposición también, como no puede ser de otra forma. Os voy a pasar por el chat, si os parece, el hipervínculo justamente a la sección de los webinars, en donde pues, podéis encontrar los que hubo en el pasado y que encontraréis en el momento que se edite y se suba. ¿Vale? Bueno, ¿tiene alguien más alguna intervención? Hola, buenas. Yo tengo una. ¿Puedo? Sí, por favor, adelante.
Hola, buenas. Habla César Hernández. Tengo una pregunta sobre el modelo que has conseguido con la red neuronal de los vectores, es decir, la variación de la velocidad del viento y el ángulo del pitch, y los vectores de salida, que es las potencias. Esto, ¿no? Sí. Sí. Entiendo que lo has hecho en bucle abierto, ¿no? O sea, como para, digamos, sustituir el No. modelo Sí. pues, el bucle cerrado. Claro, o sea, primero lo he entrenado en bucle abierto y después es una red, la forma en la que se ha utilizado esto es una red neuronal recurrente. Tiene como entradas, por un lado, tiene estas entradas de aquí y tiene como entradas, la parte de abajo, pues los valores de salida anteriores, ¿no? Entonces, eso es, podríamos decir, la entrada 2 de la red. Al principio, esto se ha entrenado en bucle abierto, se han generado pues, todos los vectores de entrenamiento, se entrena en bucle abierto, pero para ejecutarlo, para realmente ver si funciona o no funciona, claro, ya no vale, ya lo que hay que hacer es cerrar el bucle, coges la salida, la realimentas a esa segunda entrada que tienes, para ver si realmente el sistema se está comportando como se debería de comportar, teniendo en cuenta los valores de salida pasados, no los valores de salida esperados, sino los pasados reales que está generando el modelo. Y entonces por eso se cierra el bucle y con eso se obtiene pues, estos modelos. Son modelos, como se ve, que no consiguen aproximar todas las no linealidades que aparecen ahí, sino que son un poco más simples que los modelos que aparecen en FAST, pero trabajando más sobre las redes se puede conseguir mejorar estos modelos para que se acerquen más, ¿no? a los modelos que se produce FAST. Vale, entonces lo que me dices, entiendo que has hecho un bucle abierto y has generado, digamos, una tabla donde tienes una variación de velocidad de viento y el pitch y las salidas, que son las potencias. Has entrenado una red y luego has cerrado el bucle para implementar esa red neuronal. Eso es. Luego eso es. Cierro el bucle. Una vez que ya está entrenada, cierro el bucle. Eso es. Cierro el bucle y entonces los valores de entrada son estos y los valores que esté generando el propio modelo mientras está funcionando. Y entonces genera esto. Ok, gracias. Enrique, hay otra pregunta en el chat de Odey Calvo Solaluce y dice lo siguiente: cuando se combinan los PIDs como base más la acción del aprendizaje por refuerzo, la acción tendría que ser solo una parte pequeña del máximo posible, ¿verdad? Cuando se combinan los PIDs con el aprendizaje por refuerzo, claro, ahí hemos visto dos formas de combinarlo. Hay dos formas, hay muchas, pero aquí hemos presentado dos. En este caso tenemos una, que es esta. Entonces la pregunta exactamente es si la acción de, ¿cómo se dice el rango más, cómo se decide? Pues los PIDs como base tendría que ser una parte pequeña del máximo posible, ¿verdad? En este caso no. En este caso lo que hace es, si entre todo lo que hace el aprendizaje por refuerzo es ajustar el valor sobre el cual está pivot. Podríamos decir que si nosotros entrenamos un PID, o sea, si entrenamos, por ejemplo, usamos un PID estándar, si tenemos nuestro rango de 0 a, tenemos un rango de 0 a 90, pues nos situamos en 45, entonces el PID genera el menos 45 y más 45, entonces así llegamos de 0 a 90. Y este valor que ponemos en medio es 45, ¿no? Este valor de 45 no es el óptimo, no es el bueno. Entonces, este valor depende del viento, sobre todo del viento, el viento en el que estemos. Entonces, en función del viento en el que estamos, lo que hace el aprendizaje por refuerzo es ajustar este valor de aquí y hacer que ese valor sobre el que pivota cambie. Entonces, no es un valor, no tiene por qué ser un valor pequeño, sino que puede ser un valor en todo el rango. Tampoco debería ser, claro, tampoco tiene que ser
tampoco tiene que ser un rango muy diferente, un rango muy amplio, pero sí podría ser bastante amplio. Porque aquí, o sea, si lo vemos, el efecto que hace el aprendizaje por refuerzo es el efecto que está haciendo este término para situar un valor intermedio y sobre él después el PID corrige. Muy bien. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna intervención? ¿Alguna pregunta más? Bien, hay otra pregunta de Marcos David Saavedra. Dice una pregunta. ¿El primer caso híbrido que fue presentado también se utiliza redes recurrentes? En este caso, no. En este caso híbrido no estoy utilizando redes recurrentes. Aquí no estoy utilizando redes recurrentes, sino redes de funciones de... También es una red de función de base radial. O sea, esto es el mismo que hemos visto aquí, que se ha visto aquí, en el cual se está utilizando una red de base radial. Se podría haber utilizado otro tipo de red. En este caso, se está pensando en este tipo de red y utilizando este algoritmo de aprendizaje. Bueno, te están dando las gracias. Bien. Bueno, pues nada, yo también doy muchas gracias a todos los que han estado escuchando. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna intervención más? ¿Alguna consulta mayores? Bueno, te siguen felicitando. Bueno, obviamente, Enrique, bueno, vamos a dar por finalizado ya el turno de intervenciones, el turno de preguntas. Y yo quería darte las gracias también por haber accedido a impartir esta conferencia en el marco de los webinars de CEA. Darte las gracias en el nombre de CEA y en el mío propio, por supuesto. También darle las gracias a los diferentes asistentes, que sepas que ha sido el webinar que en lo que va de año que más gente ha tenido. Se han inscrito del orden de 120 personas, una cosa así. Estábamos en cierta medida preocupados por la licencia de Zoom, pero bueno, muy bien. Y nada, muchísimas gracias por la conferencia y nada, que nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias. Venga, buen día. Un saludo a todos. Hasta luego.